Ok, bueno, lo que vamos a ver va a ser la resolución del examen final que se aplicó en el semestre de agosto-diciembre de 2018, que los enunciados dicen así. Primeramente se podía sacar libreta, tablas, etcétera, acceso al libro, y se tenía que tomar en cuenta la siguiente clave. En este caso, el examen se aplicó en un día viernes, uno de ellos. Por lo tanto, la X que voy a tomar para la resolución de los problemas es igual a 0. Vamos con el primer problema. En el problema 1 se tienen dos líquidos A y B, los cuales tienen prácticamente iguales puntos de ebullición, por lo que opta a separarlos por extracción líquido-líquido usando un disolvente de extracción C. Los datos que se dan a continuación. Entonces, los datos de equilibrios que están aquí. Y vamos a tener nuestro archivo de Excel. Este va a indicar que resolvemos el problema 1. Vamos a empezarlo desde 0, como que no tenía, en este caso, ninguno de los datos de equilibrio. Pongamos componente A, componente B y componente C. Componente A, componente B y componente C. En el extracto y en el refinado. Combinar y centrar. Combinar y centrar. Ok. En este caso, los datos de equilibrio es 0, 1, 1.8, 3.7, 6.2, 9.2, 13, 18.3 y 24.5 y 31.2. Siguientemente, para el dato B, para el componente B es 7, 6.1, 5.5, 4.4, 3.3, 2.4, 1.8, 1.8, 3 y 5.6. Vamos a poner el componente A, 0, 9, 14.9, 25.3, 35, 42, 48.1, 52, 47.1 y 31.2. Vamos al componente B, es 92, 81.7, 75, 63, 51.5, 41, 29, 29.3, 20, 12.9 y 5.6. Y los otros vamos a sacarlo por resta. 100 menos este, menos este. Y solamente verificar que sí nos dé los mismos valores que están aquí. Vamos a copiar esta fórmula. Y ya tengo el 8. Y ya tengo toda la tabla. Lo importante es decidir cuál va a ser el componente, digamos, de solvente de extracción y el soluto. De acuerdo al problema, te dice que se van a extraer los componentes A y B con un solvente de extracción C. Por lo tanto, yo sé que acorde a mis coordenadas, siempre los datos de C serían los componentes en el eje X. ¿Cómo defino cuál es el soluto? Bueno, si yo analizo la parte de extracto y la parte de refinado, yo observo que en la parte de refinado se obtiene una alta concentración del componente B. Eso me indica que este componente B es el otro solvente puro, el solvente de arrastre, o casi puro. Eso me indica que casi, nos indica que el soluto es lo que está del componente A. Y por lo tanto el componente A lo vamos a graficar en la parte de las Y's. Dicho esto, vamos a maximizar un poco para empezar a hacer la gráfica. En este caso vamos a insertar una gráfica. Vamos a graficar esta. Nunca le hacemos caso a Excel, siempre queremos seleccionar nosotros los datos, agregar, va a ser la parte de extracto. En el eje X voy a graficar todas estas y en el eje Y voy a graficar todas estas.
Y ya tengo la parte de extracto. Vean que es esta parte de la curva, la que queda en el lado derecho. Ahora voy a agregar la parte de refinado, donde los valores de X serían esos. Y los valores de Y serían estos de aquí. Y se grafica la otra parte de la curva, que es la parte de refinado. En este caso observamos que aquí da un poco de vuelta, da un poco de pico, pero de todos modos se siguen obteniendo la parte de refinado en esta parte, con esas condiciones. Ok. Lo que sigue a continuación es trazar las líneas de reparto. Como en algún momento vimos, las líneas de reparto se trazan. Recordemos que este es componente A y este es componente C, el que está en el eje X. Líneas de reparto se trazan toda esta fila, va con toda esta fila. Cada fila, tanto blanca como amarilla, se trazan por separado y cada una indicaría una línea de reparto. Vamos a trazar la primera, seleccionar, vamos a agregar reparto 1 y esa va a indicar que va desde esta X hasta esta X y desde esta Y hasta esta Y. Y esa es nuestra primera línea de reparto. Si fijan, se trazó acá de manera gris. O se alcanza a ver gris. Ok, vamos a graficar. Reparto 2 es de esta X, esta X, hasta esta X, esta Y, hasta esta Y. Vamos a agregar. Reparto 3 va a ir desde esta X hasta esta X y va desde esta Y hasta la Y3. Reparto 4, aquí son muchas líneas de reparto, pero pues hay que trazarlas hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Reparto 5. Reparto 5 debería ser esta de aquí, esta con esta y esta con esta. Reparto 6 debería ser esta con esta y esta con esta. Reparto 7 es 3, 6, 7 es esta con esta y esta con esta. Reparto 8 es esta con esta y sería el 18.3 con el 52. ¿Sí ven cómo se van agregando aquí directamente las líneas de reparto? Y reparto 9. Reparto 9 sería esta con esta y esta con esta. ¿Okay? La última línea de reparto no la pongo porque sería este punto de aquí y ya vemos que se llena automáticamente. Okay. Ahora nos vamos a lo que dice el problema como tal. En este caso dice que, vamos a poner un poco más de zoom para que se alcance a ver. No, vamos a hacerlo así. Ok.
Dice, se alimentan, en este caso la X vale 0, por ser viernes, entonces se alimentan 5.000 kilogramos de una solución con 50% de componente A y 50% del componente B a un equipo de extracción. Dicha solución se mezcla con, en este caso 10.000 kilogramos de un solvente, una composición de 100% de componente C. Vamos a indicar primeramente esto, para entender a qué se refiere. Entonces, podemos poner alimentación tengo componente A, tengo componente B y tengo componente C. En la alimentación nos dice que el componente A son 50, el componente B son 50 y el componente C son 0. Y son 5.000 kilogramos. En el solvente, que es la otra corriente que se mezcla, también tengo componente A, componente B y componente C. En este caso nos dice que 100% de esto es el componente C, tenemos 0 de este y 0 de este. Y de solvente tenemos 10.000 kilogramos. Eso es lo que nos está diciendo. Y en cualquier proceso de extracción, lo primero que hay que determinar es en dónde queda la mezcla. En este caso tenemos que hacer la línea de mezcla, que es unir el punto de la alimentación, que es el punto F, con el punto de solvente. Entonces, tenemos que agregar un punto, o una línea más bien, que es desde F, que va hasta S, y vamos a ver los datos. El X es el componente C, y el Y de esa línea es el componente A. Y vamos a ponerla de otro color. Vamos a agregar una línea sólida y ponerla roja. Y hasta un poco más gruesa para que se diferencie de las demás. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos como tal nuestra gráfica. Vamos a moverla para que se alcance a ver más. Esta es gráfica problema 1. Esta es nuestra gráfica del problema 1. Vamos a hacer esto un poco más grande y esto un poco más grande. Ok. Tenemos nuestra línea. Okay. Y lo primero que hay que calcular es el punto de mezcla. En este caso podemos poner la mezcla aquí. Y la mezcla también va a contener elemento A, elemento B y elemento C. Pero no sé en qué proporción. ¿Cierto? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, yo tengo que F entre mezcla, por ejemplo, mezcla, ¿sí? Mezcla entre F debe ser igual al segmento que representa la mezcla. La mezcla, si nos vamos al gráfico, se representa por la línea completa. Es decir, desde aquí, desde este 100 hasta este 0. O puede ser desde aquí, desde 50 hasta este 0. Pero vamos a leer sobre el eje X. Eso indica que M entre F es igual a el segmento que representa la línea de mezcla, que es lo que vale el eje X en este caso, en el solvente, menos lo que vale la alimentación, entre lo que vale el segmento de F. El segmento de F va a ser desde aquí, desde lo que tenga la mezcla,
menos, perdón, el segmento de F va a ser desde aquí lo que tenga en el solvente, menos lo que tenga yo aquí en la mezcla. ¿Cierto? Y esto es lo que debe valer M entre F. Pero esto es calculada con las relaciones. M entre F con masa. Yo sé que M debe valer los 10.000 que sumé más estos 5.000. En este caso son los 15.000. Entre la alimentación, que vale estos 5.000. Yo sé que esto debe valer 3. ¿Cierto? Entonces, como yo no quiero despejar, voy a poner una celda de diferencia donde voy a poner este menos este y voy a hacer un análisis y buscar objetivo, definir que esta celda valga 0 para cambiar la celda C. ¿Ok? Ya con esto yo sé que la mezcla debe estar en el punto de 66. ¿Cómo sé cuánto debe valer aquí? Puede ser un procedimiento similar o podría despejar la X directamente. Por ejemplo, para el componente A, yo sé que es igual, esta vale M entre mezcla, debe valer 3. Si yo esto lo multiplico por lo que es la diferencia de F, que es la que está abajo, es decir, la diferencia de esto sí, ya. Ok, este. Sí. Si por ejemplo, yo aquí voy a poner la fórmula desarrollada, porque quiero algo para apuntar. M entre F es igual a la X que exista en el solvente menos la X que exista en la alimentación. Entre F es igual a la X en el solvente menos la X en la mezcla. Y yo lo que quiero saber es cuánto debe valer esa X de mezcla. Si aquí sustituyo composiciones en este caso del eje C, del eje X, voy a obtener la composición del componente C. Pero yo voy a sustituir composiciones del componente A. Vamos a verlo. Donde yo sé que menos X de la mezcla es igual a X del solvente menos XF entre lo que valga F, M entre F, y eso menos X de lo que tenga en el solvente. ¿Cierto? Si yo le quito el negativo, vamos a ponerlo como texto porque no me deja. Si yo le quito el negativo, pues yo tendría que XM es igual a X del solvente menos, de lo que yo tengo en el solvente, menos X de lo que yo tengo en el solvente por X de la alimentación entre M entre F. Ok. Entonces, siguiendo esa fórmula, yo tengo
X en la mezcla debería ser lo que yo tenga en el solvente, pero de este componente. Tengo esto menos lo que valga X en el solvente, es decir, esto otra vez, menos lo que valga X en la alimentación, sería este de aquí, entre lo que valga M entre F. M entre F vale 3. Quiere decir que debe ser 16.6. Y este lo puedo sacar por resta. 100 menos este componente menos este componente. Simplemente para comprobar que les hubiera dado lo mismo si lo hubieran hecho para el componente C, con esta formulita de aquí, vamos a ver. Es X del solvente, que es esto que tengo aquí, menos X del solvente, menos X en lo que yo tengo de alimentación, entre lo que vale M entre F, 66.6, es decir, exactamente el valor. Esto hago con buscar objetivo para que las diferencias del calculado que hicieran con la relación de los segmentos igual que se calcula con masa, y este pues directamente con la masa haciendo el despeje mejor. Pero de todos modos es el mismo valor. Es decir, ya tenemos el punto de mezcla. El punto de mezcla dice que lo ubique en 66 y en 16. Es decir, aquí más o menos. Aquí. ¿Sí? ¿Cómo sé que sí se ubicó bien? Pues podemos agregar el dato. Podemos agregar mezcla. Y valores de X. Y valores de Y. ¿Se fijan? Ahí salió un puntito. Este puntito es el puntito de mezcla. Y salió exactamente en la línea. Ahora, vamos con la primera pregunta. Bajo estas condiciones de mezcla, es decir, los 10.000 y los 5.000, te pregunta, ¿es posible obtener un extracto con 15% de componente A? Considerando una etapa de extracción, justifique su respuesta. Ok. Como tenemos una etapa de extracción, eso quiere decir que debería existir una línea de reparto que me diera, por un lado, 15% de extracto y por otro 15% de refinado. Lo primero que puedo ubicar es, pues si mi extracto fuera, tengo también del extracto, tengo componente A, B y C. Y la cantidad vamos a ponerla que aquí vale de para, por si ocupo en algún momento la cantidad de mezcla, 15.000. Tengo componente A, te dice que tenga 15 y no importa lo que tenga en los demás. Pero yo sé que debe ser un extracto con composición 15. Entonces, si yo me voy a la composición 15 de extracto, quiere decir que de el otro tengo como 85 más o menos. ¿Cierto? De componente C. Entonces, de este tendré 85 y de este tendré 0. Vamos a graficar el extracto, para ver si le atinamos. Seleccionar datos, agregar, extracto, punto. El eje X es este y el eje Y es este. Casi, ocupo correrlo un poco para acá, es decir, ponerle 84 más o menos. $83.5. Ahí está pegado a la línea de extracto. Si yo quisiera hacerlo por solamente una etapa de extracción, eso indicaría que este fuera mi extracto y en algún momento tendría que tener mi refinado. Pero si este es mi extracto, mi refinado me va a salir para acá. ¿Cierto?
y va a tocar a semi-refinado. Y se supone que debo encontrar, como es una sola etapa, una línea de reparto que me cruce mi línea de mezcla. Pero si observamos, si yo tengo 15% de componente A, nunca podría obtener una línea de reparto que cruce. De hecho, nunca cruza con mi punto de mezcla. Es decir, no se puede por una sola etapa de extracción. Entonces la respuesta es, vamos a poner respuesta. Respuesta, problema 1. La A. Respuesta, es decir, bajo estas condiciones no se puede tener un extracto con 15% de A, ya que no existe ninguna línea de reparto que pase por la línea de mezcla. Entonces la primera pregunta era no se puede. Por más que quieras hacer los cálculos, no podrías hacerlo. Okay. ¿Cuáles son las composiciones de extracto y refinado con las cantidades de alimentación y solvente considerando una etapa de extracción? Okay. Vamos a poner aquí el punto B. Si fijan, lo que más nos tardamos es en encontrar el diagrama. El punto B en este caso, ¿cuáles son las composiciones de extracto refinado con las cantidades de alimentación en una sola etapa? En una sola etapa yo tengo que encontrar una línea de reparto que me pase por este punto, donde yo mezcle mis 10.000 de solvente con mis 5.000 de alimentación. Es decir, es una línea de reparto que me siga la tendencia de esta línea con esta línea, ¿cierto? Para esto pues vamos a agregar una línea de tendencia para sacarla de alguna manera analítica. Y vamos a sacar también la línea de tendencia de esta línea de aquí abajo. ¿Por qué sé que esas dos? Porque es donde está mi línea de mezcla. Una pendiente es 0.374 negativa y la otra pendiente es 0.4594. Quiere decir que en la mezcla pendiente de línea de reparto es igual a la pendiente que está arriba, la pendiente que está abajo y el promedio. Okay. La pendiente que está arriba es menos 45.94 y la pendiente que está abajo es menos 37.4. Quiere decir que el promedio es menos 41.67. Es decir, yo tengo que trazar una línea que pase por este punto y que tenga una pendiente de ese estilo. Entonces, igual,
tengo el primer componente, promedio. Yo aquí puedo calcular, como me dijeron algunos de ustedes, el intercepto, que va a ser igual al va a ser igual a la pendiente por lo que yo tenga en X en la mezcla, en este caso es este de aquí, menos lo que yo tenga en Y. Y esto es negativo. Ahorita veo si sí. Podemos que Y es igual a MX más B. Por lo tanto es lo que yo tenga en Y menos lo que yo tenga en MX. Vamos a hacerlo entonces mejor así. Lo que yo tenga en Y es este menos lo que yo tenga de M por lo que yo tenga en X. Mi intercepto es 44. Ok. Entonces ya podría trazar una línea cualquiera. Punto 1 de mi línea y punto 2 de mi línea. Si yo supongo que mi X vale 0, no, que vale 10, y aquí vale 60, ahorita corregimos. Quiere decir que mi Y, en este caso mi componente A, va a valer M por lo que yo tenga en X más lo que yo tenga en intercepto. Igual, esta va a valer M por X más lo que yo tenga en intercepto. Esta va a valer mi Y. Y la B pues se calcula por diferencia. No es importante si no la reporta. Mi línea de reparto va a seguir esta tendencia. Vamos a agregarla. Reparto de la mezcla, la que pasa por línea de mezcla. El punto 1 es, bueno, las X son estas y las Y son estas. Es esta línea que se acaba de formar aquí. Vamos a ponerla de un color negro. Es esa. Pero ¿qué quiere decir? Que esa línea la ocupo a cortar de este lado. Es decir, poner un 18, a lo mejor. Un 15 en X. Y de este lado alargarla hasta que llegue a un 92, por ejemplo. Ok. Entonces eso lo puedo hacer aquí. Poniendo un 15 y poniendo un 92. Primero, vamos a ver qué pasó poniendo el 15. Poniendo el 15 ya se puso sobre aquí. Y vamos a poner el 92. Se alargó. Y si se fijan, quedó exactamente en medio de mi punto de mezcla. Eso indica que el extracto que yo obtenga ok. Bueno, en este punto me pide que cuáles son las composiciones de extracto refinado, las cantidades de alimentación y solvente, considerando una sola etapa de extracción. Aquí considero una sola etapa, por eso consideré directamente la línea de reparto. Entonces, si yo tengo que en una sola etapa, entonces mi extracto va a tener los tres componentes, pero las composiciones las puedo leer. Y mi refinado va a tener igual los tres componentes, pero las composiciones las voy a leer de la gráfica.